Capítulo 66. ¿Cómo es esto posible? Estoy seguro de que moriste. El receptor de estrellas levantó su dedo índice y lo acercó a sus labios. Significaba estar callado, pero también parecía significar no preguntar por él. ¿Me estás diciendo que no pregunté eso? El receptor de estrellas no respondió ni asintió. La crack pensó para sí mismo, así que la última conversación que tuve con él resultó ser correcta. Parece que el dios insecto azul nos reúne después de que morimos. Si una persona muerta pudiera hablar lo mismo que una persona viva, los muertos y los vivos no serían distinguibles. Así que debe haber cosas que puede y no puede decir. Al menos no debería preguntar a los muertos cómo regresaron. Porque la muerte es una cosa privada. El cazador de estrellas muertas había regresado. La crack no tenía ningún prejuicio contra él. Decidió pensar en ello como algo simple. El receptor de estrellas había aparecido para responder a su pregunta, lo que significaba que debía continuar hablando sobre el problema. La crack preguntó, ¿qué quieres decir con vivir en el mismo tiempo? Sin una palabra, el cazador de estrellas empujó la puerta del chango para abrirla, revelando un pasillo. Cuando el cazador de estrellas abrió otra puerta, apareció el Maru. Y desde ese punto, se abrió otra puerta para revelar el exterior. Había algunas perchas colocadas en el jardín. El viento frío hizo bailar la luz de la antorcha y acarició las mangas de la crack. La crack siguió al receptor de estrellas afuera. Era una noche estrellada. El cazador de estrellas luego dijo, ¿cómo está el cielo nocturno? Es hermoso. Me pregunto si todavía recuerdas lo que te dije. La crack miró al receptor de estrellas con queja, preguntándose por qué el receptor de estrellas lo estaba probando. Veo 2 estrellas amarillas cerca de la estrella azul. En esta época del año, esas estrellas amarillas estarían en el sur y se moverían lentamente hasta que llegara la primavera y desaparecerían en el horizonte norte. Siempre debemos mirar hacia atrás a la estrella polar, que no se mueve, y estimar la distancia entre ellos. ¿Recuerdas bien? Entonces, las estrellas vistas desde Horazen tienen la misma forma que las que se ven desde el final de la Tierra, Maganen. ¿Son iguales en el borde de la costa norte? ¿Qué pasa más allá del desierto, en la tierra de los Renats o de los Sátiros? ¿Tienen todos la misma forma? La crack miró al cielo hasta que se dio cuenta. Son diferentes. ¿En qué se diferencian? Las estrellas están en diferentes lugares. Después de que la crack respondió, entendió lo que el receptor de estrellas estaba tratando de decirle. La forma del cielo que me enseñaste no es suficiente, dijo la crack. Cuando te conocí por primera vez, no pude encontrar ningún otro vagabundo que fuera y viniera de tierras tan grandes como las tuyas. Pero ahora que lo recuerdo, solo deambulaste por el desierto y la parte norte de la península a lo largo de tu vida. Los cielos que has visto son mucho más angostos que los cielos que he visto hasta ahora, y los cielos que he visto pueden ser solo una pequeña parte en comparación con el cielo sobre el continente oriental, e incluso al otro lado del mar. Así es. Solo he vivido mi vida. ¿Pero no es eso suficiente? Cada uno vive a través de sus propios tiempos. Y también viviste tu mejor vida. El receptor de estrellas negó con la cabeza. No me avergüenzo de mi vida. Nadie se equivoca al llevar su propia vida. Pero eso no es suficiente. Especialmente para ti, un rey. ¿Y qué? Necesitas vivir el tiempo de todos. La crack pensó en el significado detrás de esas palabras. El receptor de estrellas no se equivocó. En los días previos a que la crack aprendiera del cazador de estrellas, los búfalos simplemente leían el viento y se movían como deseaban. El pastoreo de búfalos solo llegó a existir después de que los hombres lagarto aprendieron a leer el cielo y medir el tiempo, después de que supieron cuándo caería la lluvia, cuándo crecería la hierba, cuándo se secaría la tierra y cuándo llegaría el frío que los búfalos no podían soportar. Venir. Lo mismo ocurría con algo más que el pastoreo de búfalos. No había pasado mucho tiempo desde que los cultivos se habían convertido en alimentos básicos en otros países, así como en Blackscale. Sin poder decir la hora, no sería posible cultivar.
Los agricultores necesitaban saber de antemano cuándo arar la tierra, cuándo plantar semillas, cuándo regarlas, cuándo caería la lluvia y cuándo comenzarían a crecer los cultivos. Solo así podrían reunir trabajadores, crear herramientas agrícolas, prepararse para lo que estaba por venir y saber cuándo tenían que terminar todo el trabajo. Una vez más, lo mismo se aplicaba a algo más que a la agricultura. Seguía siendo cierto para la sericultura, la tala de árboles y la recolección de hierbas. Todos los que comían, vestían y dormían necesitaban saber la hora, y mirar al cielo era la única manera de hacerlo. Los mineros que probablemente no verían el cielo con frecuencia y los carpinteros que trabajaban bajo techos también tenían que evitar la temporada de lluvias. Lo mismo se aplicaba a la guerra también. Cuando llegó el invierno, el suelo se congeló y los carromatos no se pudieron jalar correctamente, por lo que tuvieron que dejar de pelear. Luego, el receptor de estrellas dijo, todos viven tiempos diferentes, por lo que incluso aquellos en la misma tierra están divididos de corazón. El rey necesita saber esto. Ah, claro. La crack sabía que esto no era solo una metáfora. Los hombres lagarto de escama negra y los humanos de automatización donde estaba Sairan Muel habían estado practicando las enseñanzas del cazador de estrellas. Todos vivían al mismo tiempo, por lo que había menos desorden. Sabían que era el momento adecuado cuando las estrellas estaban en ciertos lugares, y sabían que era el momento de cumplir sus promesas cuando el sol estaba en un lugar particular del cielo. Sin embargo, las otras especies que viven en Blackscale nunca se enteraron de estas cosas. Las promesas saldrían mal y se acumularían malentendidos. Incluso cuando los recaudadores de impuestos recorrían las aldeas, a menudo no había mucha cosecha para recaudar como impuestos. Y si los recaudadores de impuestos trataran de satisfacer las demandas del Arcac quitándose todos los cultivos que había allí, el pueblo moriría de hambre y se acumularía resistencia contra los hombres lagarto. Incluso hubo un momento en que un guerrero adjunto solicitó que trabajaran jóvenes enanos del pueblo vecino, pero el día que prometieron reunirse, los enanos no se habían reunido. El guerrero adjunto había asumido que los enanos estaban tramando una rebelión y saquearon la aldea como castigo. Sin embargo, los enanos simplemente habían malinterpretado la fecha. Leen el cielo de una manera diferente a los hombres lagarto. La crack suspiró. Este es un asunto difícil. La crack ahora había descubierto el problema, pero era difícil encontrar una respuesta. Aprender algo era difícil, y enseñar también era difícil. No era común, ni siquiera en Blackscale, encontrar a alguien que supiera cómo leer el cielo y también tuviera el conocimiento para mostrarles a otros las cuerdas. Y aquellos que tenían ese conocimiento en Blackscale ya tendrían deberes importantes. El receptor de estrellas luego preguntó, ¿por qué crees que es difícil? Porque enseñar es algo difícil. Especialmente porque tendría que enseñar a grupos que son hostiles hacia los hombres lagarto. ¿No es por eso que vine? El cazador de estrellas señaló el cielo y dijo, ¿ves esa estrella azul brillante? La crack asintió. Ese eres tú. ¿A mí? Conecta con cuidado esas estrellas. Eres tú montando una cocatriz. ¿Recuerdas cómo se mueven esas estrellas? Aparecen cuando llega la primavera y desaparecen cuando llega el invierno. Eres un guerrero, así que te vas a dormir cuando es invierno. Ah, entonces, ¿qué pasa con esa estrella? Ese es Oben. Es un vagabundo, ¿no? Veo. Pero él no se ha olvidado de ti. Cuando llegue el momento, pasará a tu lado. Oben habría estado pensando que estabas haciendo nuevas historias mientras él no estaba, así que viene a escuchar las historias de ti. Y luego se iría de nuevo. Para difundir esas historias. Interesante. ¿Hay más? Por supuesto. El receptor de estrellas sonrió y continuó diciendo, no sabrás cuánto hablan de ti tus guerreros. Puedo nombrar esas estrellas una por una después de esos cuentos. La crack esperaba ver si el receptor de estrellas realmente haría eso, y escuchó lo que dijo el receptor de estrellas. Nombre tras nombre salió de la boca del cazador de estrellas, incluidos la crack, Saol, Yur, Oben, Sairan, Weeseo, Wekyung, los otros 4 hermanos, los que habían muerto,
como Beawe, el jefe tribal de la tribu Piel Azul. Auloi, el jefe tribal de la tribu de los hombres rana, Sunen, que era el hijo de Auloi, el guerrero Oboi, Salkait, el jefe de la tribu Irskut, Tamaridu, el jefe de los centauros, Kajin, el jefe de los ogros, Lubo el Astacidea, Ati el rey Renard, y Pab el rey Sátiro. En la historia de los cazadores de estrellas, se mencionaron centauros, ogros, elfos y renards, e incluso la especie Lacrack aún no había luchado como los trolls, nixies y kobolds. Automation, las ruedas hidráulicas de Automation y Horazen se convirtieron en constelaciones. También lo hicieron los grandes logros y procesos del desarrollo de Blackscale. Además de todas las constelaciones, el cazador de estrellas dividió el cielo en 12 partes y las asignó a 30 días. Lacrack sabía que si todos en Blackscale aprendieran el método del cazador de estrellas, todos podrían vivir al mismo tiempo. Lacrack se sumergió tanto en lo que decía el receptor de estrellas que se olvidó del clima frío. Finalmente, cuando el cazador de estrellas nombró la última constelación, dijo, debería irme ahora. Ya. He estado aquí el tiempo suficiente. Yo era codicioso. Puedo sentir que Dios me llama. Lacrack quería agarrar al recogedor de estrellas, pero no podía tocar la silueta resplandeciente de su viejo amigo. Puedo presentarte mi palacio real. Lo he visto. Es sobresaliente. El receptor de estrellas subió las escaleras que Lacrack no podía ver un paso a la vez. Lacrack no pudo seguirlo. Lacrack luego dijo desde abajo, ¿te vas así como así? ¿No vas a preguntar cuántos hijos tengo? Debes tener muchas preguntas. Ese es el negocio de un hombre vivo. Entonces, ¿cómo es ese mundo? ¿Me puede decir más? Ese es el negocio de un hombre muerto. ¿Eso es todo lo que puedes decir? El receptor de estrellas sonrió en silencio. Y Lacrack no presionó más. La muerte es algo aterrador. El receptor de estrellas se dio la vuelta. Correcto. ¿Eso es correcto? Quiero decir que los vivos deberían tener miedo a la muerte. Si los que creen en Dios no tuvieran miedo a la muerte, simplemente saltarían a un pozo de fuego. Un hombre muerto no puede cambiar nada. Solo puedo mirar. Incluso si Dios me da permiso, estas son todas las pistas que puedo darte. Oh. Solo un hombre vivo puede cambiar las cosas. El receptor de estrellas se acercó sin mirar atrás. Y Lacrack miró al receptor de estrellas y al cielo detrás de él. La posición de la estrella parecía un poco extraña. Mientras Lacrack perseguía las estrellas con los ojos y las conectaba con una línea imaginaria, vio a un gigante mirando a Horazen. El gigante delineado por las estrellas extendió la mano en silencio y abrió la mano para que el receptor de estrellas flotante pudiera trepar a su palma. Lacrack atrevidamente miró hacia la cabeza del gigante. La silueta era la de un cráneo de búfalo. Sus ojos brillaban de color azul y, con un destello de luz, la mirada del gigante se encontró con la de Lacrack. Lacrack sabía que era el dios insecto azul. Se arrodilló e hizo una reverencia. Asterisco asterisco asterisco. Rack. Rey Lacrack. Lacrack abrió los ojos ante la voz que lo llamaba por su nombre. Un asistente dijo, es hora de su reunión. Todos los nobles se han reunido. Lacrack se frotó los ojos y comprobó dónde estaba. Estaba sentado en su trono. A través del papel de las puertas chango, la luz del sol de la mañana se filtraba y podía escuchar el canto de los pájaros. Tráeme una hoja grande de papel y un trozo de carbón. Lo siento, rey Lacrack, pero ¿qué tamaño de hoja quieres que traiga?, preguntó el vasallo, desconcertado por la repentina petición de Lacrack. Mientras tanto, los nobles miraban a Lacrack. Parecía que tenían curiosidad por saber por qué Lacrack estaba pidiendo papel. Entonces Lacrack dijo, lo suficientemente grande como para dibujar el cielo. Asterisco asterisco asterisco. El mensaje del continente idéntico que se estaba enviando a todo el continente apareció frente a Zumbón. El primer calendario, efemérides, ha sido establecido en el tercer continente. Efámoras ha sido establecido por el país, Blackscale. Este calendario se ha realizado en base a la luna y las constelaciones del cielo nocturno.
Las efemérides reflejan el 99,8% del ciclo de rotación del planeta, que todavía se utiliza en la civilización moderna. Actualmente está siendo utilizado por 3 países y está calificado como el mejor de todos. Después de que se encontró el Starcatcher, Zumbon pensó que sería posible hacer un calendario al principio del juego, pero, por supuesto, sabía que no se podría hacer durante la vida del Starcatcher. Zumbon sabía que a través de la investigación del cazador de estrellas en el más allá, la historia de la Crack se extendería por todas las tierras y, con ella, la existencia del cazador de estrellas como el primer antepasado serviría como el comienzo de una verdadera vida en el más allá. Aunque mi corazón temblaba cada vez que el cazador de estrellas decía una palabra porque mis puntos de fe se consumirían en bultos. El conocimiento de la otra vida no era para el mundo de los vivos. Aunque no tanto como le tomaría a Dios involucrarse directamente en la ciencia o el desarrollo de la civilización, la aparición de un antepasado en el sueño de la Crack también consumió muchos puntos de fe. Dado que el más allá estaba muy afectado por el principio de causalidad, Zumbon había establecido una serie de restricciones para que el cazador de estrellas no pudiera decir nada que violara dicho principio y gastara demasiados puntos de fe. Como resultado, el receptor de estrellas solo le había dicho a la Crack sobre el calendario como Zumbon pretendía, por lo que fue una buena inversión. Zumbon luego dijo a través del chat de video, y me alegro de que los Renard también lo estén usando bien. Con el ceño fruncido, Lande respondió, claro. No es un calendario lunar basado en la observación de la luna, sino un calendario solar que incluye el año bisiesto. Creo que serías más feliz. Wow, estoy tan contenta. ¿Es eso lo que pensaste que diría? Estoy engañando a Krampus y Wisdom muy bien, pero debido a que sigo compensando lo que me falta con cosas de Black Scale, bien podríamos convertirnos en un país subordinado al tuyo. Por supuesto, esto era lo que Zumbon pretendía, pero decidió no molestar más a Lande. Zumbon había estado recibiendo regularmente información de Lande de manera unilateral, pero esta vez, Lande se había puesto en contacto inesperadamente con Zumbon primero. Lande había sido obligada a hacer este trato, por lo que no había forma de que ella lo hubiera contactado primero para fortalecer su amistad. Zumbon preguntó, ¿entonces? ¿Por qué me contactaste? La expresión irritada de Lande se convirtió en una de seriedad compuesta. Creo que ha aparecido una nueva fuerza en el centro del continente. Capítulo 67. Zumbon preguntó con asombro, ¿qué quieres decir con una nueva fuerza? Exactamente como dije. Una nueva fuerza, respondió Lande. ¿Estás hablando de una abominación? No, eso no es. ¿Entonces un demonio? No. Entonces, ¿es un evento de una plaga mágica? ¿Pero no es demasiado pronto para que surja un mago en nuestro continente? Y los dragones ni siquiera valen la pena mencionarlos. ¿Está relacionado con una criatura mítica? Lande negó con la cabeza. No. Entonces solo hay una cosa que me viene a la mente. Lande asintió y dijo, creo que es otro jugador. Zumbon frunció el ceño bajo la máscara. ¿Un jugador? Pensando que ese no podría ser el caso, Zumbon agregó, si son jugadores, lo son. ¿Qué quieres decir con que crees que son un jugador? Tal como dije. Cuando conoces a una nueva tribu, recibes el mensaje choque de civilizaciones, ¿verdad? Sí. Y si el oponente es un jugador, también aparece una ventana de advertencia que dice que la especie oponente tiene fe. Entonces, ¿estás diciendo que el mensaje no apareció con este reproductor? No. Lo hizo. Entonces es un jugador. Pero también sabes que eso no es posible, ¿no? Sang-won asintió. Es imposible que un nuevo jugador aparezca de repente en medio del continente en este momento. Han pasado unos 22 años desde que comenzó el juego. ¿Un jugador no hizo ningún movimiento hasta ahora y apareció de repente? Zumbon dijo, pero si hubiera un mensaje de advertencia junto con una notificación de un choque de civilizaciones, también existe la posibilidad de que sean un demonio, ¿verdad? Definitivamente no son un demonio ya que se puede solicitar una conversación susurrada. Y aparecen en la pestaña de jugadores locales. ¿No están respondiendo a una solicitud de conversación susurrada?
Está bloqueado. Zumbón reflexionó por un momento y respondió, ¿de dónde es la información? ¿Escuchaste esto de alguien confiable? ¿O estás tratando de engañarme? Lande firmó y le envió a Zumbón la información que tenía sobre el nuevo jugador. ¿Tienes la información? Es de AR. Por AR, ¿quieres decir? La identificación del jugador es AR-1026. Ellos gobiernan sobre el país Nix llamado Golden A. Actualmente tienen una alianza suelta con Han Wan. ¿Eres el único que recibió esta información? No. No solo me lo enviaron a mí, sino también a Sabiduría y Krampus. Y es muy probable que también se lo hayan enviado a su aliado, Han Wan. Como podéis ver, es cierto que ha aparecido un nuevo jugador de la nada. Me preguntaron qué pensaba al respecto. Esto es realmente. No tiene sentido, ¿verdad? Sang Won asintió. Zumbón no esperaba mucho cuando Lande mencionó que había aparecido una nueva fuerza. Si las abominaciones crecían mucho, se convertirían en monstruos reales y atacarían pueblos, y los demonios reunirían tribus vagabundas y actuarían como dioses. Además, otros eventos como plagas mágicas o apariciones de dragones podrían ocurrir en etapas más avanzadas de la civilización y ser considerados nuevas fuerzas. Pero es un jugador nuevo. Permanecer fuera de la red durante 22 años y de repente comenzar a hacer movimientos fue una jugada como ninguna otra en The Lost World. En The Lost World, podría haber casos en los que se cortara internet para que los jugadores participaran más tarde en el juego, pero ¿es ese tipo de situación posible aquí? Y la existencia del jugador no fue lo único inusual. Zumbón verificó el nombre del jugador en la información que recibió. Bo Bitsu Msik. ¿Están codificadas las letras? No había forma de que un jugador eligiera intencionalmente ese tipo de nombre de usuario. Incluso Zumbón, que había pasado la mayor parte de su tiempo jugando desde su lanzamiento, nunca había visto una identificación como esta. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué? Respondió Lande. El nombre del jugador. Oh, parece que el primer carácter chino se pronuncia como Yeol. Yeol significa furúnculo, y las dos palabras posteriores se combinan para formar el nombre Yeol Wubi. Yeol Wubi. Yeol Wubi. Es inusual, pero lo que sea. Zumbón solo pensó que podría ser un jugador que busca nombres de usuario inusuales, o simplemente podría haber un error del sistema. Pero la siguiente parte fue lo que fue extraño. No debería haber una especie como esta. Lo que vio Zumbón fue un video tomado desde la distancia por el jugador llamado Ar. La especie principal de Ar era Nix, una especie que se parecía a los elfos debido a sus orejas puntiagudas, pero con una estructura más pequeña y piel negra. Si los elfos tenían un lado noble, los Nixis eran un poco más alegres. En el video, dos grupos de Nixis luchaban entre sí, por lo que Zumbón inicialmente pensó que se trataba de una guerra civil. Sin embargo, AR-1026, el que filmaba el video, movió sus dedos para mostrar las ventanas de estado de cada grupo. El primer grupo se mostró como Nix, pero ese no fue el caso para el segundo grupo. Especie, Nix, vampiro. Asterisco asterisco asterisco. ¿Vampiros? Nunca has visto la especie antes tampoco, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que los veo. Zumbón no tuvo más remedio que admitirlo. No había habido vampiros en The Lost World hasta ahora. Los zombies serían los más parecidos a ellos, pero los zombies no se consideraban necesariamente especies, sino simplemente cadáveres animados. Aparte de ellos, los individuos pueden ser controlados por cierta magia o divinidad, pero se consideraría que han sido infligidos con condiciones anormales. Zumbón luego dijo, entonces, ¿qué pensaron de ellos? Todavía no nos hemos reunido todos para hablar sobre eso, pero Krampus dijo que cree que es un evento extremadamente raro que tiene pocas posibilidades de ocurrir, por eso no lo sabe. Nunca los he visto antes tampoco, por lo que hay una alta probabilidad de que no sea el caso. En lugar de asumir eso en primer lugar. ¿Entonces qué? Zumbón tuvo que hacer una suposición que no le gustaba. ¿No sería algo así como un DLC 1? ¿DLC? ¿Estás diciendo que estamos jugando el paquete de extensión?
Solo digo que ese podría ser el caso. Estrictamente hablando, The Lost World que jugamos en el pasado no es exactamente lo mismo que el juego que estamos jugando ahora, ¿verdad? Bueno, ¿no es eso obvio? No, además de que este es un mundo real. Por ejemplo, Zumbon abrió la ventana del sistema y fue a opciones. Solo se usaba para administrar complementos y ajustar el tamaño de las ventanas abiertas, pero no había opciones relacionadas con los gráficos. La ventana de opciones está vacía porque no hay nada que configurar. Aparte de eso, le falta una cosa crucial. ¿Qué es? No puede cerrar la sesión. Lande asintió. Como dijo Zumbon, además de los controles gráficos, no había un botón de cierre de sesión en la ventana de opciones. Luego, Zumbon continuó, de todos modos, el hecho de que la ventana del sistema sea diferente significa que lo que había aquí había desaparecido, pero al mismo tiempo eso significa que podrían aparecer cosas que no existían. Entiendo lo que estás diciendo. Zumbon continuó diciendo mientras miraba la información compartida por AR-1026, ciertamente son peligrosos. Ya deberían haber terminado de prepararse, ¿verdad? ¿Son peligrosos? ¿No me hablaste de ellos porque son peligrosos? Lande negó con la cabeza. Me dijiste que te diera la información que encontré, así que te lo dije. Y tenía curiosidad acerca de tu opinión ya que algo que no existía apareció de repente. No. Parecen muy peligrosos. Ari y Han-Wan simplemente los dejarán en paz por ahora, ya que no saben lo que está pasando. ¿Qué pasa con el resto? Lande se encogió de hombros. ¿No es irrelevante de todos modos? No está pasando en nuestras tierras. Wisdom no está haciendo nada al respecto, y Krampus y yo también hemos decidido ver qué sucede. Invadirlos con una excusa sería una fruta madura, ¿no? Lande se cruzó de brazos. En mi opinión, no creo que sean una fuerza peligrosa. Y el nivel de divinidad de Yeol Buba sería como mucho 2 o 3. Zumbon preguntó, ¿Ar tampoco sabe nada sobre los vampiros? ¿Viste la información compartida, no? Los vampiros pueden infectar a otros como los zombies y convertirlos en su propia especie. Sin embargo, la transformación tomaría al menos un día en el lado rápido y algunos días para los casos más lentos. Puede conducir a un aumento en las habilidades, pero creo que es algo aleatorio. Zumbon sabía que los demás jugadores estaban comparando a los vampiros con las epidemias de zombies. Una epidemia de zombies definitivamente da miedo, ya que te convertirías en un zombie en unas pocas horas como máximo, o en unos pocos minutos. Comparado con eso, los vampiros pueden parecer una versión mucho más débil de una epidemia de zombies. Sin embargo, en opinión de Zumbon, había una diferencia decisiva entre los dos. Los zombies no son más que estúpidos cadáveres que se mueven, pero los vampiros no, ¿verdad? Dado que los vampiros mantuvieron su inteligencia, podían ocultar cosas que otros jugadores no habían descubierto. ¿Ar encontró al sacerdote de los vampiros? No sé. Ar no compartió mucho conmigo. Sang-won asintió. Así que no encontraron al sacerdote. Zumbon abrió otra ventana sin que Lande lo supiera. Era un memo que contenía ecuaciones que Zumbon revisaba con frecuencia, y entre las ecuaciones había una para calcular la velocidad del brote y el nivel de riesgo de una epidemia de zombies. Zumbon puso diferentes variables en la ecuación y llegó a una especie de conclusión. Zumbon dijo, así que solo vas a esperar y ver qué sucede por ahora, ¿verdad? ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que deberías decirle al jugador llamado Ar que al menos encuentre al sacerdote vampiro. Esto podría ser solo un evento especial, pero el sacerdote debe ser identificado para tratar de inmediato cualquier problema que pueda surgir. Y si el oponente realmente es un jugador, no podría regresar si pierde a su sacerdote en un nivel bajo. Lande miró a Zumbon con ojos llenos de sospecha. Parece que estás escondiendo algo. De ninguna manera. Y no quiero decirle esas cosas a Ar. ¿Por qué son un enemigo? Sí. Parece que sigues olvidándolo, pero al menos para los demás, Krampus y yo somos un equipo, Wisdom está solo en un equipo, y Ar y Han-Wan están del mismo lado.
Nuestras tres facciones están en guerra entre sí. Respondió Lande. Y uno ha recibido un gran golpe recientemente. La ceja derecha de Lande se crispó, pero logró contener su ira. Tú sabes bien. Entonces, por esa razón, es necesario crear un equilibrio, dijo Lande. Bueno, no tengo la intención de obligarte a decirles. Simplemente sentí la obligación moral de darte el consejo. No sabía que tenías la capacidad de sentir algo así. Sang-won se rió entre dientes. Su risa resonó dentro de su máscara y sonó triste. Bueno, te veré pronto, respondió Sungbon. Lande encontró extraña la respuesta. Había compartido con Sungbon toda la información del país de los Renard, Radfruit. Lande no necesitaba volver a ver a Sungbon por un tiempo. Asterisco asterisco asterisco. En la cima de una montaña alta en un lugar desconocido. Se abrieron 4 ventanas de chat de video adicionales y cada una mostraba a un jugador. Las 5 ventanas de chat de video estaban todas en un círculo para que pudieran verse entre sí. El único hombre que tenía una máscara de león sobre la cabeza dijo, ¿realmente necesitamos recibir su ayuda? Luego, una mujer que vestía un vestido rococó y un velo de novia respondió, bueno, no podemos recibir ayuda de Hegemonía, ¿verdad? Eso es cierto. Hegemonía enviaría un ejército con la excusa de ayudar. El diablo junto a la mujer, Krampus, interrumpió la conversación. Pero creo que son el mismo tipo de personas. ¿Qué te parece, Lande? Lande, que no estaba en una ventana de video chat, se sentó con las piernas cruzadas y sacudió las piernas sin cuidado. Bueno, yo también creo eso, pero también creo que es mejor llegar a Nebula que a Hegemonía. Mientras Lande piense eso, estoy de acuerdo con ella. Krampus se rascó la barbilla. En la cuarta ventana de chat de video, una persona con una cabeza grotesca en forma de estrella dijo, él aceptó la llamada. Es nebulosa. Una quinta ventana de chat de video apareció frente a Lande. Era Sang-won. No puedo creer que me estuvieran buscando, dijo Sungbon. No sabía que era tan popular. Todos los demás jugadores parecían molestos por eso. Ellos fueron los que sufrieron graves daños debido a los enjambres de langostas, y en particular, Krampus y Lande fueron víctimas directas de la guerra que sufrieron pérdidas a manos de Sungbon. Sabiduría, el que no tenía expresión facial debido a su cabeza en forma de estrella, dijo, Nebula, ya deberías saber por qué te llamamos. ¿Es eso así? Bueno, no hay garantía de que mis suposiciones sean correctas. Lande apretó los puños. Antes de esta reunión, ella le había dicho a Nebula toda la información que tenía, por lo que estaba haciendo un acto desvergonzado. Incluso aparte de eso, todos aquí saben que sus agentes de reconocimiento están por toda la parte central del continente. Cuando Lande estaba considerando romper su imagen habitual y maldecir a Sungbon, Sabiduría habló primero. Era un hombre muy paciente. Debes saber que algo inusual está sucediendo en el centro del continente. Yo sé un poco. Entonces, ¿también sabes que un jugador al que llamamos Yeol Gubi ha aparecido con una especie de vampiro? Sí. Y los vampiros, que solo se vieron en GoldenEye, se han extendido a nuestras 5 tierras, convirtiéndose así en una gran fuerza. Sí, yo también sé de eso. Entonces supongo que sabes todo lo que necesitas saber. Sabiduría luego agregó, Nebula, ¿nos ayudarías? Capítulo 68. Saiben, una Nyx, creía que su dios la había abandonado. La especie Nyx tenía una sociedad matrilineal, y la madre de Saiben era la jefa de la tribu GoldenEye. Saiben no tenía dudas de que se convertiría en la próxima jefa después de su madre. Sin embargo, ocurrió una desgracia. En el noreste, había aparecido la tribu Nol llamada Erskat. GoldenEye era la tribu dominante en la región, por lo que de acuerdo con la voluntad de su dios de los orígenes invisibles, lucharon contra la tribu Erskat. Pero a pesar de sus esfuerzos, sufrieron una aplastante derrota. Las muchas bajas incluyeron guerreros y la madre de Saiben, la jefa tribal. Afortunadamente, la tribu Erskat parecía satisfecha con su victoria y se fue después de saquear a la tribu GoldenEye, por lo que los otros Nixie sobrevivieron, pero la desgracia de Saiben no terminó ahí.
Saiben debería haber asumido el cargo de jefa de la tribu, pero tuvo que pagar el precio de la decisión de su familia de luchar contra la tribu Erskad, que terminó en una aplastante derrota. Sabien fue expulsada de su tierra natal, y el puesto de jefe tribal fue para el nuevo sacerdote que el dios de los orígenes invisibles había elegido. Saiben se estremeció de humillación, insultó a su propia madre y guardó rencor hacia el dios de los orígenes invisibles. No olvidaré esta ira hasta que muera. La ira de Saiben continuó cuando la tribu Goldana estableció su país, Goldana. Estaba gobernado por un rey en lugar de un jefe, y Goldana continuó desarrollándose como para burlarse de Saiben. Ella cayó en la desesperación. Mi ira eventualmente se volverá inútil. Saiben decidió poner fin a su vida de vagabunda, y en una noche en la que todas las estrellas estaban oscurecidas por las nubes en el bosque profundo, se cortó la muñeca. Mientras su conciencia se desvanecía, se dio cuenta de que alguien estaba parado cerca de ella. La sombra se quedó en silencio, y aunque trató de mirar bien a la figura, solo pudo ver la sombra. Saiben de repente tuvo sed y preguntó, lo siento, ¿pero tienes agua? La sombra sacó una bolsa de agua y se la dio a Saiben. Tan pronto como Saiben puso la bolsa de agua en su boca, ella sintió que su boca y garganta se refrescaban, y su cabeza se aclaró. Sin embargo, cuando su sed fue satisfecha, de repente sintió hambre. ¿También tienes algo para comer por casualidad? La sombra le ofreció su bolsa, y dentro había pan recién horneado envuelto en una hoja grande. El pan humeante se partió suavemente y, cuando Saiben se lo metió en la boca, sintió que se le llenaba el estómago. Una vez que tanto su sed como su hambre estuvieron satisfechas, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Saiben se despreció a sí misma y preguntó, ¿por qué estoy llorando? Mi deseo de morir desapareció al saciarse mi sed y mi hambre. Soy un cobarde que ni siquiera tiene el coraje de quitarse la vida. Luego, la sombra arrojó algo largo a los pies de Saiben. Era un cuchillo. Saiben trató de resistirse, pero su mano temblaba y se movió hacia el cuchillo en contra de su voluntad. No. No quiero morir. Saiben luego se dio cuenta de que había algo extraño en la sombra que no podía ver correctamente, así como el agua y el pan que la sombra le había dado. Saiben tiró la bolsa de agua que tenía en la mano izquierda, derramando sangre por todo el suelo. Luego agarró su mano derecha con la izquierda y examinó el pan. La cosa envuelta dentro de la hoja era carne podrida. Por favor. Saiben finalmente sostuvo el cuchillo en su mano. Sin embargo, el miedo que se apoderó de ella desapareció repentinamente antes de darse cuenta, y su yo interior se quedó solo con calma. No podía entender por qué había estado tan aterrorizada. Se dio cuenta de quién era la sombra y por qué la sombra le dio el cuchillo. La sombra era el nuevo dios al que serviría Saiben, y el cuchillo que le dieron no era simplemente para ayudarla a suicidarse, sino para hacerla renacer como una sirvienta del dios. Saiben sonrió y levantó el cuchillo en alto. Dios de la sangre y la carne podrida, haré lo que desees. Y frente a la sombra, apuñaló su propio corazón. Saiben abrió los ojos en el bosque oscuro. La sangre de su muñeca ya se había secado, pero eso no era lo importante. Ahora sabía que tal herida no era suficiente para matarla. Incluso en el bosque oscuro, podía ver claramente sin luces, y su cuerpo estaba lleno de energía que no había tenido antes. Pero había un problema. Ella estaba sedienta. Inmediatamente fue a buscar un arroyo y bebió de él, pero el agua no calmó su sed. Vagó por el bosque. Cuando salió el sol, sintió que su cuerpo ardía, por lo que se escondió en una cueva cercana. En la cueva, había otro vagabundo. Saiben bebió agua de la bolsa de agua que le dio el amable vagabundo, pero aún así no sació su sed. Finalmente decidió seguir sus instintos. Mordió el cuello del vagabundo y bebió la sangre que brotaba de las arterias hasta llenarla. Solo entonces dejó de sentir sed. La sangre era lo que el cuerpo de Saiben había querido. Saiben se dio cuenta de que se había convertido en algo más que Nyx. Después de eso, siguió la revelación divina que le dio el dios de la sangre y la carne podrida. Lo que hacía con más frecuencia era morder el cuello de otros vagabundos e inyectarles veneno a través de sus colmillos. Cuando lo hiciera,
Los vagabundos se transformarían de su especie original a la misma especie que Saiben. Y aquellos que fueron mordidos por Saiben se volverían mentalmente sumisos a ella. Ella lideró tal grupo y creó su propia fuerza. Sin embargo, se dio cuenta de que tal fuerza se destacaba mucho en países como GoldenEye y Mangul, por lo que dio una orden a sus subordinados. Nuestro Dios desea que expandamos nuestra especie. Así que todos ustedes, vayan por caminos separados. Escóndete en otros pueblos y haz que otros sean nuestros parientes. A través de esto, Saiben pudo obtener algunos datos. Desafortunadamente, la segunda generación que ella había mordido y transformado no era tan fuerte como ella, y la tercera generación era aún más débil. La cuarta generación incluso se volvió más débil de lo que había sido antes de su transformación. Su especie también tenía otras debilidades. Su carne ardía no solo bajo la luz del sol, sino también cuando tocaban plata. Esta debilidad particular se volvió menos efectiva durante generaciones, pero eso no tenía sentido ya que la cuarta generación era muy débil. De los que Saiben había enviado, algunos regresaron y le proporcionaron nueva información a Saiben. Había una historia de un mal antiguo que circulaba en el área, y fuera del mal antiguo, la especie de Saiben se parecía a seres llamados vampiros. ¿Eso significa que mi nuevo dios es un antiguo mal? Pero Saiben sabía que eso no sería un problema. No le importaba si un antiguo mal le había dado poderes. Mientras pudiera cumplir sus deseos, su voluntad era la voluntad de Dios, pero también era cierto lo contrario. Cuando pasó un año desde que Saiben sirvió al dios de la sangre y la carne podrida, había plantado a sus confidentes en 5 países: GoldenEye of the Nexus, Asbestos of the Trolls, Mangul of the Kobolds, Red Fruit of the Renards y Danjun de los Sátiros. Asterisco asterisco asterisco. Zumbón preguntó, ¿por qué debería ayudarte? Su pregunta chupó el aire de la reunión de los 5 jugadores. Lande pensó para sí misma, bastardo, aquí vamos de nuevo. La cabeza en forma de estrella de sabiduría giró lentamente. Luego dijo, hasta hace poco, nuestros suministros de alimentos habían sido inestables debido a las langostas que atacaban nuestras tierras fértiles en todo el continente. Y ya sabemos que tú eres el que está detrás del enjambre de langostas. Sang-won asintió. Así que es por eso que Krampus y Lande me atacaron. Y me defendí del ataque. ¿No debería ser ese el final? Han-wan abrió y cerró la gran boca de su máscara de león e interrumpió la conversación. Tú. Acabas de terminar la pelea sin una guerra adecuada. ¿Alguna vez consideró que lo hemos liberado fácilmente? ¿Es eso lo que piensas?, respondió Sang-won. Entonces solo hay una cosa que puedo decir. ¿Qué es? Ven a mí si no estás satisfecho con el resultado. La máscara de león que llevaba Han-wan se sacudió de un lado a otro. ¿Estás loco? Sabiduría se acercó para detener a Han-wan. Han-wan, Nebula está siendo arrogante a propósito. No te enfades. ¿Estás siendo así a propósito? Si seguimos nuestras emociones y no le pedimos ayuda, nuestro problema puede hacerse más grande. Si tenemos suerte, podremos perseguir a los vampiros de Yeoguba por nuestra cuenta, pero si no tenemos suerte, los vampiros pueden convertirse en una fuerza mayor. Si se trata de eso, no podremos negociar para obtener ayuda. Tendríamos que rogar por ello. ¿No es así, Nebula? Sang-won asintió. Tienes buena cabeza. Solo puedo ver cómo ustedes, muchachos, buscan a tientas por su cuenta y son destruidos, así que, ¿por qué ayudaría? Lande pensó que tenía razón. ¿Solo vino a divertirse a nuestra costa? Lande pensó que eso era posible dada la personalidad de Zumbón. La sabiduría hizo saber su desacuerdo. Pero si nos desmoronamos, las cosas también se volverán problemáticas para ti, Nebula. ¿Por qué? Somos 5, y uno de Yeogubi. ¿No sería más difícil para ellos tratar con los 5 juntos que eliminarnos uno por uno? Zumbón miró a Wisdom sin decir nada. Sabiduría. No recuerdo los otros ID de usuario, pero definitivamente recuerdo el suyo. Jugamos algunos juegos juntos. Su clasificación estuvo, alrededor de los 10 primeros durante unos meses en su apogeo, creo.
Si Wisdom estuviera entre los 10 primeros, Zumbón creía que sus diferencias de habilidad no serían tan grandes como entre él y Hegemonía. La sabiduría no se equivocó. And the Lost World, era más fácil tratar con un jugador que manejaba varios países que con un jugador que manejaba un país del mismo tamaño que los varios países combinados. Y si hay varios jugadores, puedes causar discordia entre ellos. Pero Zumbón negó con la cabeza. No sé. Esa es tu opinión. Creo que es más fácil tratar con un jugador. Estaban negociando, por lo que no había necesidad de ponerse de acuerdo en cada cosa que decía la otra persona. Wisdom y los otros 4 jugadores serían los que estarían perdidos sin la ayuda de Zumbón, no al revés. La cabeza giratoria de sabiduría se detuvo. Así que no ves ninguna razón para ayudarnos. Sí. ¿Estás diciendo que no nos ayudarás? No necesariamente, respondió Zumbón. No hay una buena razón para que yo los ayude, y ustedes son mis futuros competidores. Si voy a ayudarte, necesito suficientes recompensas a cambio. Lande hizo una palmada en la cara como si supiera que Zumbón diría eso, y Krampus mostró sus dientes mientras fruncía el ceño y escupía llamas. Han Wan miró a través de los ojos de la máscara de león. Arce cubrió la boca con un abanico negro. Y la cabeza de sabiduría empezó a dar vueltas de nuevo. Te escucharemos primero. Zumbón respondió, 3 artesanos de vidrio, artesanos de velas y artesanos de ladrillos cada uno. Y 12 carros de oro. Hubo otro silencio incómodo. Krampus luego dijo, bastardo, querías que las cosas salieran de esta manera, ¿no es así? No eres un aliado de Yeol Gubi, ¿verdad? Zumbón entendió la actitud agresiva de Krampus. Ari y Han Wan habían inventado la artesanía del vidrio, Wisdom producía las velas, y Krampus y Lande eran los únicos proveedores de ladrillos. En cierto modo, las técnicas eran exclusivas de esos jugadores. Y al considerar la cantidad de oro actualmente en el mercado, la fortuna que Zumbón había pedido causaría una inflación en Black Scale. De todos modos, lo enterraría todo. Zumbón luego dijo, como dije antes, si no estás satisfecho. Es suficiente, Nebulosa. Creo que tendremos que discutir esto entre nosotros primero. ¿Podrías salir de la sala de chat? Te llamaremos de nuevo cuando hayamos terminado. Está bien. Zumbón pudo ver claramente el resultado de su discusión. Y pronto se le permitió volver al chat de video nuevamente. Sabiduría dijo, aceptaremos tus condiciones. Daremos revelaciones divinas a cada uno de nuestros sacerdotes y enviaremos a los artesanos esta noche. Pero será difícil preparar inmediatamente tanto oro. Incluso un vagón lleno de oro sería difícil de enviar a Black Scale, así que decidimos enviarlos gradualmente cuando podamos. Pido su comprensión. Por supuesto, soy magnánimo así. Entonces Sabiduría dijo, entonces dinos cómo vamos a conquistar a Yeol Gubi y a los vampiros. Si habías pensado en recompensas tan específicas, debes tener algunas medidas en mente, ¿verdad? ¿Tenía algo en mente? No, dijo Zumbón. Las cosas ya han comenzado. Capítulo 69. Cuando se supo por primera vez de la existencia de los vampiros y comenzaron los ataques, Saiben pensó que había apresurado demasiado las cosas. Todavía necesito expandir mi influencia. Saiben fue lo suficientemente inteligente como para conquistar las 3 fortalezas que se decía que eran las más difíciles de conquistar con los primeros subordinados que había convertido. Hizo esto antes de que los dioses se dieran cuenta y cuando ni siquiera sabían de la existencia de los vampiros. Saiben y los otros vampiros se colaron en las fortalezas como mendigos vagabundos, sirvientes insignificantes o esclavos que habían perdido a sus dueños, y mataron a quienes estaban a cargo de las fortalezas o los convirtieron en sus subordinados. Desde entonces, los vampiros se habían estado escondiendo en los 5 países que ocupaban el continente. Pero Saiben todavía estaba ansioso. Será peligroso si estamos bajo un ataque a gran escala. Durante los primeros 3 meses, los vampiros habían aumentado sus fuerzas rápidamente, pero no lo suficiente como para soportar un ataque conjunto de los 5 países. Afortunadamente para Saiben, los 5 países habían pospuesto sus ataques.
Y lo hicieron porque las otras especies no sabían dónde estaba la base principal de los vampiros. Las cosas serían problemáticas si reunieran tropas para atacar a los vampiros y los vampiros luego aparecieran desde lugares totalmente diferentes, o si las bases importantes de cada país terminaran conquistadas por los vampiros porque se reunieron para lanzar un ataque. Por lo tanto, los 5 países habían estado colocando algunas tropas en las conocidas fortalezas de vampiros para evitar que los vampiros atacaran, mientras se enfocaban más en enviar las tropas restantes para atacar a los grupos de vampiros descubiertos en sus territorios. Esa fue toda la idea de sabiduría. Lo que más le preocupaba era que lo apuñalaran por la espalda. Debido a su tendencia a evitar estrategias arriesgadas, les dijo a los demás que rodearan las conocidas fortalezas de vampiros con tropas para defenderse y que las tropas restantes defendieran sus propios países. La idea parecía razonable porque los vampiros no consumían alimentos como las especies normales y más bien vivían de otras especies. Los jugadores juzgaron que los vampiros perderían vitalidad si se los mantenía en sus fortalezas. Creían que si desplegaban sus tropas en sus países, podrían aplanar la curva de crecimiento de los vampiros. Y a medida que disminuya el número de vampiros, podrían apoderarse de las fortalezas de los vampiros y matar al sacerdote oculto para resolver la amenaza de una vez por todas. Pero eso es demasiado cobarde. Todo lo que hizo fue ganarnos algo de tiempo. La idea de Wisdom era válida porque Saiben en realidad había escondido refuerzos de vampiros en un lugar lejos de sus fortalezas. Los de su especie se escondían interpretando los papeles de vagabundos, líderes comunitarios y miembros ocultos de la aristocracia, siguiendo lo que era muy similar a un sistema de celdas clandestinas. Incluso si un jugador revisara a cada individuo uno por uno, no tendría sentido ya que no podrían encontrar a los vampiros más rápido que su tasa de crecimiento. Y si Wisdom no hubiera contado su idea a los otros jugadores, el país Renard probablemente habría caído primero con el ejército más débil. Pero eso es solo cuestión de tiempo. Eventualmente traeré la victoria al dios de la sangre y la carne podrida. Cada jugador ordenó a cada uno de sus sacerdotes que encontraran a los vampiros. Tenían 2 debilidades conocidas, el sol y la plata. Pero estas debilidades solo causaron reacciones alérgicas simples para los vampiros de tercera generación y apenas tuvieron ningún efecto en los vampiros de cuarta generación. Saiben era el único vampiro de primera generación, y no había muchos en la segunda generación, por lo que no se podían encontrar muchos vampiros usando las debilidades. Por lo tanto, fue difícil eliminar a los vampiros existentes. Finalmente, en el 6º mes, Saiben pudo reunir un ejército de 6.000 hombres, que era el número exigido por el dios de la sangre y la carne podrida. Los vampiros estaban dispersos en diferentes lugares, pero no fue difícil reunirlos a todos. Los vampiros siguieron un sistema jerárquico en el que servían a la generación justo por encima de ellos como sus amos. Por el contrario, esto significaba que incluso si Saiben daba órdenes a solo un vampiro de segunda generación, ese vampiro de segunda generación daría órdenes a 10 vampiros de tercera generación, y cada vampiro de tercera generación podría movilizar a 10 vampiros de cuarta generación. Entonces Saiben podría movilizar a unos 100 vampiros dando órdenes a un vampiro de segunda generación. Saiben seleccionó 6 vampiros competentes de segunda generación y los nombró generales, asignándoles a cada uno 000 soldados vampiros. De los 6, 3 generales esperaron en la retaguardia su llamada, y los otros 3 dirigieron a sus vampiros para atacar a las tropas principales de los otros países que rodeaban sus fortalezas. Los vampiros de cuarta generación, cuyas habilidades habían disminuido después de su transformación, constituían la mayoría del ejército de vampiros. Por lo tanto, aunque había 3,000 de ellos, no serían una gran amenaza siempre que los otros 5 países unieran sus fuerzas. Además, este ejército solo estaba formado por jóvenes vampiros con cuerpos fuertes, y había algunos que nunca antes habían empuñado un arma. Por otro lado, las principales tropas de los 5 países eran todos veteranos que tenían mucha experiencia debido a las frecuentes batallas que tenían entre ellos. Pero el problema era que los 5 jugadores habían subestimado la gravedad de la situación. En ese momento, había alrededor de 500 hombres rodeando las fortalezas de los vampiros y sabían que tendrían que detener a 1000 vampiros.
Si las tropas se unieran entregando 2 fortalezas o al menos una, habrían derrotado a todo el ejército de 1000 vampiros. Sin embargo, las 3 fortalezas estaban ubicadas en diferentes países, por lo que renunciar a una fortaleza significaba que uno de los jugadores sufriría pérdidas. Una feroz batalla de ingenio comenzó entre los jugadores, y ninguno tenía intención de sufrir pérdidas voluntariamente. Fue entonces cuando Zumbón vio su situación desde lejos y se preguntó si era hora de que les diera un consejo. ¿Pero no pedirían mi ayuda solo después de sufrir algún daño? Zumbón permaneció en silencio y Saiben expulsó a las tropas que rodeaban las 3 fortalezas antes de reemplazar a los cansados soldados vampiros. Al mismo tiempo, Saiben aceptó la voluntad del dios de la sangre y la carne podrida de levantar ejércitos de 1,000 vampiros cada uno dentro del país de los Trolls, Asbestos, y el país de los Renards, Red Fruit. Luego ordenó a su ejército de 3,000 vampiros y a su ejército de 1,000 vampiros que atacaran la capital de Golden el país de Nyx, al que aún le guardaba rencor. Pero no fue una tarea fácil. Había 4000 vampiros y solo 1300 soldados en el ejército del Ojo Dorado. Pero el rey de Golden había recibido el poder de Dios, lo que dificultó enormemente el ataque de los vampiros. Y fue difícil derrotar al gran monstruo guardián que custodiaba a Golden. Cientos de soldados vampiros murieron por el poder de Dios, del cual solo habían oído rumores. Si Saiben no hubiera jugado ningún truco, los 4000 vampiros habrían sido derrotados. Y afortunadamente, el dios de la sangre y la carne podrida no abandonó a Saiben. Al igual que el dios de la fuente invisible habitaba en el rey de Golden, el dios de la sangre y la carne podrida habitaba en Robain, uno de los generales vampiros. Robain mató al rey de Golden con el poder de Dios, lo que afectó mucho al gran guardián de Golden. El guardián herido murió por los ataques de los soldados vampiros, y así, Golden perdió su capital. Y como resultado, el nivel de AR-1026, el jugador que controla el Nyx, bajó a 4. Saiben ordenó a sus subordinados que aumentaran su número de soldados e hizo que los fuertes Nyxis se unieran a su ejército. Golden no se rindió, pero su fuerza principal de 1,300 soldados había sido derrotada y solo quedaban alrededor de 200 soldados en las provincias. Desafortunadamente para los vampiros, no siempre salieron victoriosos. Los 1,000 soldados vampiros que atacaron a Asbesto habían causado algunos daños, pero fueron aniquilados por los Trolls. Los Trolls paralizaron al enemigo con solo 400 soldados y defendieron su capital con la ayuda de Danjum, el país Sater. Sin embargo, Golden en general había sufrido graves pérdidas, y Asbestos, Red Fruit y Danjum perdieron una cantidad sustancial de tropas. Por el contrario, los vampiros todavía tenían 4,000 soldados. Saiben luego se tituló a sí misma la reina chupasangre y estableció su propio país, Diente Blanco. Después de 9 meses, Watchud emergió como un formidable conquistador del continente bajo el gobierno de la reina Bloodsucking, Saiben. Saiben luego presentó el futuro a los vampiros de segunda, tercera y cuarta generación, que eran sus subordinados. Hemos sufrido y deambulado sin un lugar al que llamar hogar. Nos vengaremos de nuestros compañeros de especie que nos abandonaron. Y al final, nos vengaremos de los dioses que nos abandonaron. Crearemos un mundo nuevo en esta tierra. Los generales de Saiben, la mayoría de los vampiros de segunda generación, habían sido vagabundos como Saiben, por lo que entendieron de dónde venía Saiben y estuvieron de acuerdo con ella. Saiben definió claramente las fronteras con los países vecinos para consolidar su posición y, al mismo tiempo, dividió sus tropas en ejércitos de 1,000 soldados cada uno y los envió a presionar a los países vecinos. Existía la posibilidad de que dividir las tropas fuera una mala idea, pero Watchud estaba justo en el centro del continente y limitaba con los otros 5 países, e incluso si los países movilizaban sus tropas, la mayoría de ellos no tenían 1000 soldados. Tal como esperaba Saiben, los otros jugadores no querían enfrentarse a los soldados vampiros incluso cuando habían dividido su fuerza en un ejército de 1,000 soldados cada uno. Con una fuerza irresistible, Watchud expandió sus fronteras.
Wisdom y los otros jugadores decidieron pedirle ayuda a Zumbon. Era un poco tarde, pero aún no habían sido completamente derrotados. No había forma de que Sabien supiera de la discusión entre los jugadores, pero de alguna manera, sintió una especie de discrepancia. Habían pasado 10 meses desde que Saiben se convirtió en vampiro. Había estado intercambiando informes con cada general, pero pronto, las 4 tropas dejaron de informarle en cierto punto. Cada general había estado poniendo sus propias excusas, pero para Saiben, dudaba de su validez. ¿Por qué los generales no están actuando en esto? Asterisco asterisco asterisco. Zumbon les dijo a los 5 jugadores, hay 3 debilidades en los vampiros. Krampus expresó su duda y preguntó. ¿3? ¿No 2? Bueno, dime los 2 primeros para que pueda confirmar que al menos sabes eso. Todo el mundo sabe. Es luz del sol y plata. Sang-won asintió. Entonces Krampus levantó la mano y dijo, espera, espera. Creo que conozco la otra debilidad. ¿Qué piensas que es? ¿El hecho de que se vuelven más débiles durante generaciones? Sang-won negó con la cabeza. Eso es tanto una ventaja como una desventaja. Eso es cierto. Los jugadores habían estado dividiendo a los vampiros en clases alta, media y baja. Los vampiros de clase alta tenían excelentes habilidades físicas, pero se vieron muy afectados por la luz del sol y la plata, mientras que los vampiros de clase baja tenían habilidades físicas deficientes, pero no se vieron demasiado afectados por la luz del sol y la plata. Los vampiros de clase alta, media y baja se dividieron en los que mordían y los que mordían, por lo que parecería natural que la primera generación de vampiros fuera la más fuerte. Algunos de los jugadores habían pensado que uno de los generales vampiros que ya habían descubierto era el primer vampiro, pero en opinión de Zumbon, no creía que el primer vampiro se hubiera revelado todavía. Entonces Sabiduría dijo, Nebulosa. Si no te estás burlando de nosotros, no creo que haya necesidad de jugar. Me disculpo si te ofendí. Claro que lo harías. ¿Por qué disculparse ahora? Sabiduría ignoró el murmullo de Krampus y dijo, entonces, ¿qué quieres decir con que las cosas ya han comenzado? Quiero decir, no dudo que puedas ocultar tus actividades ya que eres tú, pero... No he visto mucho movimiento de Black Scale a través de mis recursos de reconocimiento. No quise decir que he comenzado algo. Estoy hablando de Diente Blanco. Nebula, sin embargo, no eres el jugador vampiro. Sang-won se encogió de hombros. Los propios vampiros tienen una debilidad. Y creo que soy el único que reconoció esa tercera debilidad. ¿Qué es? Bueno, primero veamos la situación del ejército de White Tooth en los últimos días. Zumbon abrió la ventana que había preparado. En los mapas ordenados por fecha, se marcó la ubicación del ejército White Tooth. ¿Qué piensan ustedes? Lande dijo, a menos que haya algo mal con mis ojos, todos se ven como el mismo mapa. ¿Y qué significa eso? Que no se han movido. Así es. ¿Esa es su debilidad? ¿Pero no podrían haberse detenido para recuperarse y reabastecerse? ¿Las 4 tropas a la vez? Sang-won negó con la cabeza. Jugaba con la ventana que había abierto. La ventana de chat de video de Zumbon se hizo docenas de veces más grande, revelando la vista desolada de una cadena montañosa desconocida en la que estaba parado. Y después de eso, abrió docenas de otras ventanas. Como puede ver, cada ventana muestra las rutas que ha tomado el ejército de White Tooth. No hubo muchas ocasiones en las que el ejército se detuviera para recuperarse porque no podían suministrar alimentos o reponer sus tropas como deseaban. Solo se detienen de vez en cuando saquean una aldea. Y las 4 tropas habían hecho una parada en boxes recientemente para obtener suministros de alimentos, pero no se han movido desde entonces. Entonces Krampus dijo, ¿no crees que hay una razón que no conocemos? No puedes garantizar que se detuviera necesariamente por la razón por la que especulas. Eso puede ser cierto, pero para mí, creo que hay una correlación. Sabiduría preguntó, ¿y qué sería eso? Es sencillo. Al principio trataste a los vampiros como zombies, ¿verdad?
Tu estrategia hubiera sido lo suficientemente buena para una epidemia de zombies, pero hay una diferencia decisiva entre vampiros y zombies. Zumbón se golpeó la máscara. Tienen inteligencia. Inteligencia. Sí. Los zombies son seres que siguen órdenes, por lo que no hay diferencia entre cada individuo. Los vampiros son diferentes. Son de diferentes especies, y también hay una diferencia en sus clases. La mayoría de ellos incluso fueron obligados a convertirse en vampiros. Parece que los vampiros de clase baja obedecen a los de clase media, y los vampiros de clase media obedecen a los de clase alta, pero menos en comparación con los vampiros de clase baja. ¿Qué crees que significa eso? La sabiduría dijo, ya veo. Como sabiduría era la única que entendía, Lande preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Qué ves? Les falta la motivación. ¿Motivación? Nebulosa, ¿puedo explicarte? Sé mi invitado. Sabiduría les dijo a los otros 4 jugadores, la solidaridad de los vampiros se basa únicamente en la obediencia incrustada. Y eso funcionó hasta ahora. Se convirtieron en vampiros, por lo que al principio tuvieron que lastimar a otros para sobrevivir. Pero ahora, Watchud se ha convertido en un gran país. Incluso si no lastiman a otros, su supervivencia está garantizada. Por lo tanto, ya no tienen una razón para luchar. Todo lo que queda es su instinto de obedecer. Y eso significa que algunos de los generales vampiros tienen. La sabiduría parecía estar eligiendo la palabra correcta para usar. Luego asintió. Sufrió una pérdida. Sí. Los generales vampiros no querrían perder más de sus subordinados. Nuestro ejército ha sufrido algunos daños, pero todavía tenemos a Divinity. Todavía podemos hacer frente a un ejército de 1,000 hombres. Y los generales lo saben. Por lo tanto, están esperando que otro general actúe primero. Zumbón luego agregó, nunca se les ocurrió cuando tenían hambre, pero ahora que están llenos, comienzan a pensar en cosas diferentes. La batalla de ingenios ha comenzado. Capítulo 70. Saiben, la reina del país de los vampiros, Watchud. Uno de los generales de Saiben, Huenler, solía ser un troul. Pero ahora era un vampiro. Huenler recordó el momento en que se convirtió en vampiro. En ese momento, la esclavitud prevalecía en Golden el país de los Nixis. Y los esclavos venían de los países enemigos, como el país de los Renards, Radfruit, el país de los sátiros, Danjum, y el país de los Trolls, Asbestos. Huenler había vivido una vida normal en su pueblo hasta que fueron atacados y capturados por los Nixis, y se lo llevaron como esclavo. Al principio, hizo todo lo posible por recuperar la libertad perdida. Sin embargo, lo habían vendido en algún lugar lejano en Golden donde vivían los Nixis de clase alta, por lo que era difícil recuperar su libertad. Los que habían sido vendidos con él fueron asesinados mientras planeaban una rebelión, por lo que renunció a todo y vivió como un esclavo. Ciertamente pensó que no habría más cambios en su vida en el futuro. Había sido la etapa inicial de la civilización y su vida era simple. Huenler tendría que caminar durante más de un mes para volver a donde solía vivir, pero como no sabía el lugar exacto, creía que nunca podría regresar. Muy pocas personas tenían caballos u otros animales para montar, y aún menos sabían dibujar mapas. Huenler ya había pasado por un gran cambio en la vida después de convertirse en esclavo, por lo que pensó que no volvería a pasar por algo así. Pero Huenler estaba equivocado. Aunque la civilización no estaba completamente desarrollada, seguramente estaba en proceso de desarrollo. Huenler había estado trabajando como sirviente de un noble Nix, que era uno de los guerreros involucrados en el establecimiento de Golden y, por lo tanto, tenía un alto estatus. El noble Nix tenía mal genio y trataba con dureza a todas las especies que no eran Nix. Huenler se olvidó del dios entrelazado que no los había salvado incluso cuando estaban siendo atacados por los Nixis. En un momento dado, Huenler llegó a creer en el dios de los Nixis, el dios de los orígenes invisibles, y oró por la libertad. Pero como nada cambió, dejó de creer en cualquier dios.
Sin embargo, un día, se supo la existencia del dios de la sangre y la carne podrida, y se extendió el rumor de que el representante del dios andaba atacando y matando a los nobles. Al escuchar el rumor, Hohenlohe tomó una decisión. Decidí no creer más en los dioses, así que no pondré mi fe en el nuevo dios, el dios de la sangre y la carne podrida. Porque ningún dios contesta las oraciones. Pero, si ese dios me ayuda primero, les dedicaré mi vida. No esperaba mucho, ya que mayores expectativas conducían a mayores decepciones. Sin embargo, cuando toda la conmoción afuera despertó a Hohenlohe de su sueño en la esquina del establo, el único lugar donde podía descansar un poco, vio a una mujer Nyx parada en la puerta abierta del establo. Estaba arrastrando el cadáver del noble Nyx con una mano, y la sangre que brotaba del cuello del cadáver la empapó por completo. Al oler la sangre, Hohenlohe pensó que ella era la apóstol del dios de la sangre y la carne podrida. Mientras Hohenlohe llevaba a un jugador al dios de la sangre y la carne podrida, Nyx se le acercó. ¿Quién eres tú para buscar al dios de la sangre y la carne podrida? Soy un sirviente de ese noble de Nyx. Entonces, ¿estás rezando porque estás triste por este noble de Nyx? No. Hohenlohe negó con la cabeza. Estaba feliz por la muerte de ese noble Nyx y alabé al dios de la sangre y la carne podrida. El Nyx empapado en sangre luego dijo: Muy bien. Mereces recibir el poder del dios de la sangre y la carne podrida. Luego, Nyx agarró a Hohenlohe y le mordió el cuello. El nombre de Nyx era Saiben, y Hohenlohe luego siguió a Saiben por todo el continente y ayudó a expandir a los vampiros. Estaba con Saiben cuando atacaron las 3 fortalezas en diferentes lugares, y más tarde fue elegido como general y se le asignaron 4.000 soldados para atacar la capital del país de Nyx. Al atacar la capital, tuvo el honor de que Dios entrara en su cuerpo. Y así, Hohenlohe se convirtió en el general de mayor confianza de Saiban. Saiban había dividido a los 4.000 soldados por el momento. 2.000 soldados se dirigieron al norte y al sur para conquistar los otros 5 países y hacer que obedecieran a los vampiros, y los otros 2.000 soldados se dirigieron al este y al oeste más allá de las fronteras de los 5 países para atacar el país de Lizardman, Blackskull y los Gnolls. País, conjunto. Entre las tropas, Hohenlohe estaba a cargo de liderar el grupo que atacaba a Blackskull, el próximo objetivo de Whitetooth. Sin embargo, desde la perspectiva de Hohenlohe, el otro general parecía estar actuando de manera extraña. Cada vez que el ejército de vampiros saqueaba aldeas durante su suministro regular, llegaba un mensajero. La información que recibió Hohenlohe cubriría el estado actual de cada tropa, y esta vez, se le informó que las otras 3 tropas apenas avanzaban. Saiben ciertamente había instado a las tropas a seguir adelante, y los generales habían dicho que estaban haciendo todo lo posible mientras ponían excusas, como que los movimientos del enemigo eran inusuales, que los soldados estaban demasiado fatigados y que se preguntaban si deberían dar la vuelta al campo. Terreno. Y así Hohenlohe también se vio obligado a detener a sus tropas. Si no avanzaban al mismo tiempo, la presión general que infligirían a sus enemigos disminuiría, y si presionaban demasiado, los enemigos podrían lanzar un ataque conjunto. Necesitamos tomar el control de todos los demás países del continente cuando tengamos más posibilidades de victoria. ¿Qué están haciendo los otros generales? Hohenlohe se quedó en el pueblo que habían terminado de saquear por un tiempo. Era la mitad del día. Los vampiros de segunda generación, conocidos como vampiros de clase alta por los jugadores, se vieron muy afectados por la luz del sol y la plata, por lo que durmieron donde el sol no los alcanzaba. Sin embargo, Hohenlohe no había podido conciliar el sueño debido a las preocupaciones que tenía sobre avanzar. Entonces, cuando se abrió la puerta, reaccionó de inmediato. ¿Quién es? ¿Es Sang Wan? Hohenlohe llamó a su ayudante, que solía ser un humano, pero no hubo respuesta. Su silencio terminó por salvar a Hohenlohe. Un rayo de sol golpeó a Hohenlohe cuando la puerta se abrió. Afortunadamente, solo recibió una ligera quemadura en el dorso de la mano y rápidamente evitó la luz del sol. Luego sacó el cuchillo debajo de su almohada y lo arrojó a la fuente de luz solar. El rayo de sol desapareció. El cuchillo atravesó el corazón de una mujer sátiro y la mató.
Huenler vio lo que había caído a los pies del sátiro y se dio cuenta de dónde había venido el rayo de luz solar. ¿Un espejo? Era un espejo de bronce que había sido completamente pulido. Entonces San Juan, quien cubrió todo su cuerpo con una tela, llegó con retraso. San Juan luego se postró ante Huenler. Lo siento, general. Uno de los suministros de comida se escapó y te interrumpí el sueño, ¿no? Está bien. No me había quedado dormido de todos modos. ¿Tienes dificultad para dormir? San Juan ordenó a los soldados que estaban afuera que limpiaran el cadáver y entró en la habitación. La relación entre los dos era la de un general y un ayudante, pero también tenían conversaciones profundas entre ellos. Huenler luego dijo, no sé lo que están pensando los otros generales. Sabía que te preocuparías por eso. Sí. ¿Qué pasa si los otros generales están tramando una rebelión con sus tropas? San Juan negó con la cabeza. No me parece. ¿Eres consciente, no? ¿Cómo se sienten acerca de quien los mordió e infectó? Así es, pero, ¿hay alguna otra razón que se te ocurra? Cuando Huenler hizo la pregunta, algunos vampiros de cuarta generación vinieron a retirar al sátiro muerto en la puerta y se fueron. San Juan los vio irse y dijo: no todos siguen la voluntad del Dios de la sangre y la carne podrida. Yo sé eso. Esa mujer sátiro probablemente creía en el Dios que prueba la vida. No, eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir entonces? San Juan parecía dudar en decir lo que pensaba. Con dificultad, dijo, hay algunos entre los vampiros que no creen en el Dios de la sangre y la carne podrida. ¿Qué? Huenler nunca imaginó que eso podría ser posible, por lo que estaba desconcertado. ¿Cómo existen esas personas? Sabemos que los dioses viven mientras nos engañan. E incluso hay algunos que han sido abandonados por su Dios una vez. Solo el Dios de la sangre y la carne podrida se ha preocupado por nosotros, pero hay personas que no creen en Dios incluso después de convertirse en vampiros. Sí, dijo San Juan, pero no todos los vampiros se convirtieron voluntariamente. ¿Qué? Estoy seguro de que la reina Chupasangre te eligió cuidadosamente a ti, a los otros generales y a los que fueron los primeros en recibir el mordisco. Probablemente solo eligió a aquellos que seguirían al Dios de la sangre y la carne podrida. Sin embargo, los generales y otros que fueron los primeros en convertirse probablemente no fueron tan cuidadosos como la reina Chupasangre. Y los vampiros de segunda generación habrían sido menos cuidadosos que ellos. No todo el mundo tiene la misma experiencia que tú. Eso, sin embargo, no convenció a Huenler. Huenler se puso de pie de un salto y dijo con ojos enojados, entonces debemos darnos prisa y encontrar a aquellos que no creen en Dios. Ya que serían ellos los que impidieran el avance de las tropas. Deberíamos enviar rápidamente un mensajero a la reina Chupasangre también, y... tómelo con calma, general. ¿Por qué? Es posible que no sea necesariamente el problema. Entonces, ¿estás diciendo que también hay vampiros como ellos entre los generales? San Juan asintió. No hay forma de saber si son los tres, o solo un par o uno. Sin embargo, algunos generales podrían simpatizar con los soldados y pensar que ya no es necesario avanzar. Pero lo sabrías ya que también eres un vampiro. Amamos a los que nos mordieron. San Juan asintió. El que había dejado la cicatriz que se quedaría para siempre en su cuello era Huenler. Pero general, no puedes simplemente obedecer todo lo que dice la persona que amas. De ninguna manera. Todos habían estado siguiendo las órdenes de la reina Chupasangre para poder vivir. Después de todo, se habían convertido en vampiros y, por lo tanto, en enemigos de todos. Sin embargo, ahora que White Tooth se ha establecido, es probable que se estén imaginando el nuevo mundo por venir. ¿Nuevo mundo? Sí. ¿Nunca has imaginado un continente gobernado por Diente Blanco? En ese momento, tendrías que competir contra los otros generales vampiros para gobernar mejores tierras, y para ganar esa batalla, es obvio que necesitarás más soldados que los demás. Y es por eso que los generales están poniendo excusas a la reina Chupasangre para explicar por qué no han avanzado y por qué sus soldados están holgazaneando.
Huenler quería argumentar en contra de eso, pero tuvo que admitir que San Juan tenía razón. Los problemas no eran los otros generales. Había sido demasiado estúpido. ¿Es eso así? Todo tiene sentido ahora después de escuchar lo que dijiste. No te castigaré por insultar a los otros generales. Gracias. En cambio, dijo Huenler, que toda la tropa sepa que cuando se ponga el sol, comenzaremos a avanzar. Le mostraré a la reina Chupasangre que no son los únicos tipos de generales que existen. Asterisco asterisco asterisco. Entiendo que los vampiros tienen una debilidad, le dijo Krampus a Zumbón. Pero, ¿cómo usaríamos esa debilidad? A pesar de su debilidad, acabamos de descubrir que solo dejaron de avanzar en un momento de confusión. ¿No empezarían a moverse en algún momento? Tienes razón. Una de las tropas se moverá pronto. Parecía que habían dejado de marchar cuando notaron que todas las demás tropas detenían su marcha. Cuando repasé la historia de los generales, uno de ellos parecía particularmente obediente. Krampus luego preguntó, ¿van a moverse de nuevo? Entonces esa debilidad es sin duda inútil. No. Esta vez, Sabiduría respondió en lugar de Zumbón. Sabiduría luego dijo, conocer el comportamiento de los vampiros nos permitió predecir su próximo movimiento. Por ejemplo, a través de un milagro, podemos controlar a los generales vampiros y hacer que se muevan a un lugar determinado que queramos, o podemos hacer que se detengan de nuevo. Y podemos ganar algo de tiempo dando excusas a los generales. Si retrasamos los suministros de los vampiros de esa manera, sería suficiente para destruir su ejército. Se convertirían en los soldados de cada general en lugar de un ejército unido. Gracias por explicarme, cabeza de estrella. A las palabras de Zumbón, Wisdom respondió con un tono ligeramente enojado, esto no es una estrella. ¿Entonces qué es? Es el dodecaedro más grande de los poliedros de Kepler-Poinsot. Zumbón se quedó en silencio por un momento. Lo siento. Tendré más cuidado la próxima vez. Decidió no volver a decir nada sobre la cabeza de Wisdom en el futuro. Zumbón continuó diciendo, es como dijo Wisdom. Si continuamos abriendo una brecha entre ellos, cada general y sus vampiros de clase media subordinados pueden llevar a los vampiros de clase baja a seguirlos a otro lugar. Pensarían que están a salvo mientras permanezcan dentro de Diente Blanco ya que no se toparán con ningún ejército enemigo. Pero no usaremos esa estrategia. ¿Por qué no? Lleva demasiado tiempo. Los vampiros dispersos continuarían saqueando las muchas aldeas de tu especie en la tierra de Diente Blanco, y el daño sería severo incluso si recuperas la tierra más tarde. Sabiduría sintió con su dodecaedro. Entonces, ¿qué método vamos a seguir? Creo que lo contrario será mejor. ¿Lo contrario? Los reuniremos de nuevo. Con su máscara de león, Han Wan inclinó la cabeza. ¿Reunirlos? Tengo curiosidad sobre la razón, pero tengo más curiosidad sobre cómo. Es sencillo. Confían en que podrían enfrentarse a todos nosotros aquí. Estarían mirando por todas partes sin un orden en particular, así que podemos hacer que se concentren en mí. Enfocar. Zumbón cerró la mano en un puño y lo levantó. Les daré un fuerte golpe en la frente. Asterisco asterisco asterisco. General. Despertar. ¿Qué es? Todavía parece temprano. Huenler, que se había quedado dormido después de ordenarle a San Juan que reuniera a los soldados, se despertó frotándose los ojos. Entonces San Juan respondió, son las tropas enemigas. ¿Tropas enemigas? ¿OMS? No, estamos dentro de las fronteras de Danjum, así que deben ser los sátiros. ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Entonces quién? Son los hombres lagarto de escama negra. Y están muy cerca. Desde muy lejos, el ejército de hombres lagarto se acercó con cuidado al ejército de vampiros de Diente Blanco mientras el sol aún estaba alto. Aunque los vampiros podían ver durante el día, los guardias tenían algo de sueño ya que su ritmo circadiano era el de un ave nocturna. Y cuando los vampiros notaron a los hombres lagarto, el ejército de Black Scale se había acercado bastante. Mientras los vampiros armaban un alboroto en la aldea, Yur,
que se había estado escondiendo entre los arbustos, le dijo al guerrero que estaba a su lado: ¿has oído hablar de Táter? Oh sí. Por supuesto. Táter fue el guerrero que derrotó a 10 trolls por sí mismo. Ahora se sabía que había estado haciendo un trabajo mayor en el archipiélago del sur bajo las órdenes del Arcák. Jur sonrió y dijo: siempre trabajo duro, pero hay muchos guerreros que hacen grandes cosas. Mucho más que un par de ellos. Y no tengo tantas oportunidades. Voy a superar la reputación de Táter ya que hay algunos trolls entre ellos. El guerrero se rió del comentario de Jur porque pensó que era ridículo. Bueno, ¿no eres el jefe de los generales y el mejor guerrero ya? No necesitas todos los títulos. Hablando como un verdadero aficionado. ¿Sabes lo que se necesita para ser el mejor guerrero? No. Jur se rió y dijo: tienes que ser codicioso. Asterisco asterisco asterisco. Desafortunadamente, Jur no pudo cumplir con su codicia. Los guerreros hombres lagarto escucharon lo que dijo Jur, y todos mataron a tantos trolls como pudieron, alegando que querían construir la misma reputación que Táter. Jur fue despojado de todos los trolls a los que había apuntado. Y al final, Jur solo había matado a 9 trolls. Jur levantó al último troll que mató, el general Yune, y se quejó a los guerreros: este es el líder. ¿Esto no cuenta como 2 cabezas? Los guerreros que pasaban se rieron. ¿Cómo podría contarse como 2 cuando solo hay una cabeza? Capitán. Todavía es un vampiro. Abandonar. Maldita sea. La noticia de la gran victoria del ejército de hombres lagartos se extendió por todo el continente. Y por supuesto, también llegó a Saiben. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.